Bien, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Logos CTV Entrevistas. Estamos aquí en esta oportunidad con el profesor Daniel Eguiluz. Así que vamos a saludar. ¿Cómo están? En primer lugar a las hermanas. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Feliz, del espacio, que le demos la gloria al Señor, que muchos podamos aprender el día de hoy un poquito más acerca de las Escrituras. Bienvenidos todos. Muy bien, ¿cómo estás, Xiomara? Bien, bien, estoy alegre. La verdad que siempre va a ser un honor compartir así espacios con el profesor Daniel Eguiluz. Fue mi primer profesor en centros teológicos, así que una alegría total. Muy bien, y por último, ¿cómo está, profesor Daniel Eguiluz? También fue mi primer, bueno, no mi primero, pero sí fue mi profesor en Centros Teológicos Bautistas. Así que, ¿cómo está, profesor Daniel? No, yo estoy muy agradecido con todos ustedes por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y muy emocionado porque creo que el tema que vamos a tocar es de mucho beneficio y necesidad para toda la iglesia. Muy bien, muy bien. Bueno, el tema que vamos a tocar es triaje teológico. Así que, como ya saben, la dinámica, los hermanos, vamos a hacer distintas preguntas y la idea es que sea esto una conversación amena, más que una entrevista así todo serio, como si fuera un noticiero, ¿no? Así que comencemos con esta charla. Y para ello, bueno, yo voy a empezar con esta pregunta, ¿no? Que creo que la mayoría de personas que no conocen el tema quisieran saber qué es lo que es el triaje teológico, ¿no? Y o desde cuándo se viene usando este término de triaje teológico. Bueno, saben que tengo que hacer una confesión aquí de que el término, la expresión de triaje teológico, creo que es tan nueva que cuando Natalio me invitó para participar de esto, no sabía yo de lo que él estaba hablando. Oh. Entonces, yo tuve que buscar en la internet para ver a qué se refería, y después de ver el significado de esa expresión, me di cuenta de que la idea detrás de la expresión es tan vieja como la iglesia misma, ¿no? Pero me parece de que esa expresión es relativamente nueva y no es muy usada fuera, me parece, al menos de lo poco que pude leer, me parece que no es muy usada fuera de contextos como los nuestros, ¿no? del seminario que es reformado bautista, ¿verdad? Entonces, eso. Ahora, el significado, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa la expresión? Bueno, triaje es un término que se usa en el campo médico para referirse a la clasificación que se tiene que hacer acerca del orden de urgencia de las condiciones que traen los pacientes, ¿no? Entonces, de hecho aquí, en la ciudad en la que estoy actualmente, se usa cuando uno va a la sala de emergencia, a un centro de atención urgente, uno llega, le dice a la enfermera lo que tiene, y entonces la enfermera tiene que determinar qué tan urgente es la atención, ¿no? Entonces yo hace poco llevé a uno de mis hijos porque pensé que tenía una infección de oído y a mí no me atendieron en el orden en que llegué porque llegaron otras personas después que yo, pero ellas consideraron que era más urgente de que los doctores atendieran a esas personas. Entonces la idea de triaje es poder tomar diferentes cosas y poder ordenarlas según su importancia, su urgencia, ¿no? Entonces, derivado de esa fuente, aplicada a la teología, tiene que ver con saber clasificar la importancia o el orden de las doctrinas, para diferenciar las doctrinas primarias de las doctrinas secundarias o hasta terciarias, ¿verdad?
Y justo lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? Cuando Natalio nos dijo que el tema era triaje teológico, yo me detuve un ratito y le dije, ok, ¿vamos a revisar las doctrinas o qué vamos a hacer? Porque también era un término relativamente nuevo. Y Sí, efectivamente creo que lo vemos más en el área académica, Sí, ¿no? Que a nivel de iglesia local, pero es importante que también lo conozcamos. Y hermano Daniel, usted mencionaba justo este ejemplo del hospital y en mi mente venía el tema de emergencia y de urgencia, ¿no? ujú, Si es una emergencia nos atienden de inmediato y es más importante y una urgencia puede esperar. ujú. Con ese ejemplo que usted nos dio, ¿cuál nos diría cuál es la diferencia principal entre una doctrina, hablando de doctrina primaria y secundaria? Más que Claro. nada esas dos, ¿no? Sí, yo creo de que la idea de doctrinas primarias normalmente, tradicionalmente se ha conectado a la salvación. ¿Qué creencias son necesarias para tener salvación? ¿Qué cosas son las que uno necesita creer para ser parte de la iglesia, para ser miembro de Cristo? Y por otro lado, ¿verdad? Viendo esto desde una perspectiva un poco más negativa, sería cuáles son doctrinas o creencias que son tan peligrosas que realmente podrían traer un daño serio a la vida espiritual de uno, ¿verdad? Porque la necesidad de esta pregunta debe ser obvia, creo, para todos nosotros. No sé, creo que acá, al menos aquí, nosotros cuatro, nomás sin conocer a todos los amigos que estén viendo esto ahora, venimos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, nosotros no estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Um, entonces, tenemos que preguntarnos en qué cosas tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Para considerarnos miembros de la misma iglesia, ¿verdad? Hermanos en la fe. Entonces, yo creo, en respuesta ya resumida, sería, las doctrinas primarias serían las que son necesarias para la salvación, ¿no? O para ser parte de la iglesia. Tradicionalmente eso es lo que se. Y luego tienes doctrinas secundarias que normalmente son las que dividen denominaciones, ¿verdad? Ahora, mencioné que venimos de diferentes trasfondos, de diferentes iglesias, ¿verdad? Podemos ser bautistas, yo personalmente soy un ministro presbiteriano, pueden haber, mi esposa viene de una iglesia pentecostal, ¿verdad? Entonces, venimos de diferentes trasfondos y eso se debe justamente a diferencias en doctrinas que consideramos secundarias, porque por encima de estas diferencias que tenemos nosotros, aún nos consideramos mutuamente cristianos, evangélicos, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que todos nosotros tenemos en común que están por encima. Entonces, lo que nos une como cristianos sería lo primario, lo que nos distingue entre las diferentes denominaciones podría catalogarse como secundario y de hecho hay hasta terciarios porque dentro de la misma iglesia vamos a encontrar que tampoco estamos de acuerdo en todo, a pesar de que somos bautistas, a pesar de que somos pentecostales o presbiterianos, aún tenemos diferencias, ¿no? Entonces, esas todavía podrían ponerse en un plano todavía menor, ¿verdad? De importancia. claro, claro, y es muy interesante hablar de estas distinciones que tiene la iglesia, ¿no? Que tiene cada iglesia y cada trasfondo. Lo mío viene, y esto le he venido meditando durante un buen tiempo ya, era si es que la iglesia primitiva, si es que, vamos a decir, la iglesia donde los apóstoles predicaban, también habían estos diferentes énfasis, distinciones en cada iglesia. ¿Existían esas distinciones, profesor? Sí, no, de eso no. De hecho, ahora mismo estoy enseñando una clase acerca de historia de la iglesia con CTV, con el seminario, ¿verdad? Y una de las cosas que acabamos de ver la semana pasada es el concepto de la regla de la fe. No sé si ustedes han escuchado acerca de ello.
La regla de la fe es una expresión que se usaba, se comienza a encontrar en el segundo siglo en los escritos de personajes como Ireneo de León, el cual se cree que era discípulo de Policarpo, el cual era discípulo del apóstol Juan. Entonces estamos hablando de gente que está bastante cerca a los apóstoles, ¿no? Y él y otras personas usan mucho esta frase, la regla de la fe, la regla de la verdad. Y eso él lo usa justamente, él escribió un tratado que se llama Contra las herejías, ¿no? Entonces, lo que él explica es de que a pesar de que la iglesia está dispersa por todo el mundo, ¿verdad? Toda la iglesia en todas partes confiesa la misma fe, ¿verdad? Y con eso él no está hablando de todas las cosas que la iglesia cree o practica, sino la fe fundamental de la iglesia, que es la fe que todo nuevo cristiano recibía en el bautismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando ellos resumen la regla, la resumen debajo de 3 encabezados, que corresponden a la fórmula del bautismo. En Mateo 28, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo nuevo miembro de la iglesia tenía que recibir ese bautismo. Pero eso implicaba que con ese bautismo recibía una fe acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que había ciertas cosas básicas, fundamentales, que todo cristiano debía confesar. Y entonces, aunque seguramente esto tomó cierto tiempo en desarrollarse, no se practicaba tal cual en el tiempo de los apóstoles, ya para el tiempo de Ireneo, parece de que cuando alguien venía para ser bautizado, se le preguntaba, ¿crees en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? ¿Verdad? Se daba otras descripciones así, con el Hijo, y crees en el Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado, resucitado, ascendido, que viene a juzgar a vivos y a muertos, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo también. Entonces, pero Ireneo también sabía de que diferentes iglesias tenían diferentes prácticas, diferentes costumbres, pero él rescataba que a pesar de todas esas cosas, todas las iglesias confesaban la misma fe fundamental. Entonces yo creo que eso demuestra, Natalio, de que por lo menos para el tiempo de Ireneo, ya la iglesia tenía bien claro de que había ciertas doctrinas que no se podían negar, que tenían que afirmarse totalmente sin ninguna mezcla, sin ninguna contaminación, sin ninguna completa pureza en la iglesia, y cualquier cosa que las contradecía tenían que ser rechazadas. Y por eso es que él escribe su tratado contra las herejías, ¿verdad? Entonces, no sé si responde eso, Natalio. Sí, claro. Sí. Y hermano Daniel, en esa misma línea de pensamiento que usted nos comenta acerca de esas doctrinas que nos hacen ser creyentes, ¿no? ¿Cuáles son, si podríamos listar las esenciales que todo creyente debe abrazar, debe creer, debe defender y que no son negociables? Sí. ¿Cuáles podría usted decirnos que son? Bueno, tradicionalmente se han resumido, mencioné la regla de la fe, y luego la regla de la fe se desarrolla en lo que hoy se conoce como el credo, ¿verdad? Entonces el credo es el resumen histórico de las doctrinas que se deben recibir para ser considerados parte de la iglesia, cosas que no se pueden negar, porque si uno las niega, no puede seguir siendo parte de la iglesia, ¿no? Entonces, el credo
Ahora, tal vez alguien escucha esto y dice, uy, este hermano es católico romano, ¿no? Eso es una de las cosas por las que yo creo necesitamos como evangélicos urgentemente conocer más acerca de la historia, de la tradición, es justamente para evitar este tipo de confusiones, ¿verdad? El credo no le pertenece a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ciertamente lo confiesa, pero no es la única que lo confiesa. Las iglesias griegas, ortodoxas, también lo confiesan. Todas las iglesias trinitarias en el mundo, las orientales, las que están todavía fuera de la comunión de las ortodoxas griegas. Aparte de eso, las iglesias protestantes tradicionales, ¿no? Los luteranos, calvinistas, ¿verdad? Los anglicanos, todos ellos también confiesan el credo, porque el credo no fue producido, bueno, cada iglesia en los primeros siglos formuló su propia versión del credo, que tal vez era diferente en detalles, pero la esencia era la misma, ¿no? Pero cuando el credo más famoso, que se llama el credo niceno, el credo que sería realmente más preciso llamarlo niceno-constantinopolitano, porque es el resultado de los dos concilios de Nicea y Constantinopla. Eso no fue promulgado por ningún obispo solo, sino por el primer concilio ecuménico, que representa a toda la iglesia. Entonces, el credo, lo que quiero decir es que el credo no le pertenece a una sola iglesia. En particular, el credo es nuestro credo, es el credo de toda la iglesia y es el resumen clásico de las doctrinas más fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Ciertamente el cristianismo trinitario, ¿verdad? Porque en el credo, uno confiesa de que el Señor Jesucristo es de la misma naturaleza o de la misma esencia, de la misma sustancia que el Padre, y que el Espíritu Santo también procede del Padre y que es digno de la misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo, ¿no? Entonces se confiesa no solamente lo que vemos pues claramente en las Escrituras, ¿verdad? Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías, crucificado, resucitado, pero también se aclara de que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre y que tiene que ser confesado no como un Dios inferior, como lo confesaban los arrianos, que el concilio de Nicea estaba refutando, y como hay grupos hoy en día que se llaman cristianos que siguen confesando eso, ¿verdad? Pero que es uno con el único Dios verdadero, ¿verdad? Lo mismo con el Espíritu Santo, pero creo que eso responde, al menos de manera preliminar, ¿verdad? Claro, entonces podemos ver que hay doctrinas básicas, fundamentales, que viene desde los credos, ¿no? Desde los credos, antes de la iglesia romana y todo eso, ¿no? Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿no? Y así nosotros podemos tener en primer lugar, un distintivo único, ¿sí? Primero contra las otras iglesias o sectas o herejías que querían inmiscuirse dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, pero hay estos distintivos, como bien ya se formuló esta pregunta, dentro de la iglesia, ¿no? Había ciertos distintivos dentro de la iglesia primitiva. Y también ahora sigue habiendo estos distintivos, que no vuelve hereje, ¿no? O sea, si me dejo entender, a un pentecostal, por ejemplo, a un bautista, o un presbiteriano, a un anglicano, sino más bien son enfoques distintos en los cuales podemos compartir. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿qué beneficios trae estos distintivos? ¿Qué beneficios trae estos distintivos en la iglesia? Pero estos distintivos claros, ¿no? ¿Qué beneficios podría tener estos distintivos? Claro. Bueno, el primer, dijiste beneficio primero, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. El más obvio que resulta de lo que acabamos de decir es, si decimos que necesitas creer esto
para ser salvo. Entonces, la primera beneficio sería pues la misma salvación, ¿no? Y es un punto de declaración importante aquí, es tal vez algún hermano evangélico está escuchando esto y dice, pero este pastor, este profesor que está diciendo, ¿no? La Biblia enseña de que, que la fe es por salvación en Jesús, y ahora está metiendo el credo, ¿por qué tiene que añadir a una fe, a la fe simple que se presenta en las Escrituras? Lo que tenemos que entender es que cuando se nos dice que necesitamos creer en Jesús, no es en un Jesús de mi gusto, no es en un Jesús de mi imaginación, ¿verdad? Sino el Jesús bíblico, el Jesús real, el verdadero Salvador del mundo, quien el credo presenta claramente, ¿verdad? Y tendríamos que decir de que cada uno de los puntos del credo se pueden demostrar fácilmente en las Escrituras, ¿no? Como protestantes confesamos que el principio de sola Escritura, que la autoridad máxima doctrinal se le atribuimos a la Biblia, ¿verdad? Porque está inspirada por Dios. Entonces, si entendemos el credo como una ayuda para definir correctamente al Cristo en quien tenemos que creer para ser salvos, entonces tendríamos que decir que un beneficio es pues la salvación, ¿verdad? Porque nos ayuda, como digo, a aclarar nuestro entendimiento del Cristo que nos salva. Pero aparte de eso, también nos ayuda a identificar a los miembros de la iglesia, ¿verdad? A las iglesias cristianas, a las iglesias con las que debemos nosotros estar en comunión y considerar como hermanos. Cuando dice Pablo, dice, porque hay un espíritu, un cuerpo, una fe, un bautismo, ¿verdad? Esta fe es la fe de la que estamos hablando, la que está codificada, por decirlo así, en el credo. Y todos los que confesamos eso, entonces somos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia, recibimos el mismo bautismo, ¿verdad? Entonces, otro beneficio es que también nos ayuda a realmente poder identificar no solamente al Cristo verdadero en quien tenemos que creer, sino también a los hermanos con los que tenemos que estar unidos, a los que tenemos que abrazar como hermanos y hermanas en la fe, y realmente con los que tenemos que aplicar todos los versículos bíblicos que nos hablan acerca del amor y la unidad cristiana, ¿verdad? No sé si me estoy haciendo entender o si estoy, no sé, díganme ustedes. Ya, hasta donde vamos entendiendo es que básicamente estamos hablando que los beneficios de tener distintivos, estamos hablando de distintivos fundamentales, ¿no? En este caso, las doctrinas fundamentales en cuanto a salvación, sí, ¿no? O sea, si no creemos las verdades fundamentales cristianas, estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de la autoridad bíblica y sobre todo sobre la obra de Cristo que hizo en nosotros, ¿no? Pues obviamente no seremos salvos. Estamos hablando de distinguir cuál es la verdadera iglesia, ¿sí? Como miembros de esta iglesia universal, por no decir otra palabra, por esta iglesia universal, para nosotros poder tener comunión con ellos, ¿no? Me acuerdo que una vez en una clase que tuvimos con el profesor fue de que hay iglesias donde miembros de otras iglesias, por ejemplo, visitaban, por ejemplo, yo siendo bautista, visitaba una iglesia pentecostal y no te dejaban tomar la Santa Cena por no estar bautizado en su denominación. Entonces era como que no, es como que te excluyen, es como que hacerse su propia burbuja, ¿no? Entonces, sin saber... No solo por denominación, o sea, simplemente por ser otra iglesia o eres miembro de otra iglesia, nada más. Y así sean los dos pentecostales, los dos presbiterianos, los dos de la misma denominación, no necesariamente, ¿no? Pero igual te excluyen porque dicen, no, es que no eres de nuestra iglesia. Claro. Entonces, exacto, como acá dice un comentario muy interesante donde dice que
Los beneficios de la categorización de la doctrina nos advierte a discernir qué es cristiano verdadero, ¿no? Esta confesión que nosotros tenemos. Ahora, quisiera agregar un par de beneficios más que nos puede ayudar. El manejar el credo, el conocerlo, ¿verdad? El conocer cuáles son los puntos fundamentales que la Iglesia ha identificado a través de la historia y los ha confesado, también no solamente nos ayuda en nuestra propia fe personal, sino en el propio evangelismo, ¿verdad? Si estamos diciendo de que esas son las cosas que todo cristiano, todo miembro de la Iglesia debe recibir, abrazar, confesar, creer, vivir de manera acorde con estas cosas, entonces esto también nos va a ayudar a saber qué cosas debo yo comunicar a las personas cuando evangelizo y cuando las preparo para el bautismo, ¿verdad? A veces nosotros, porque no conocemos estas cosas, damos una preparación sumamente superficial y las personas que están bautizándose, uniéndose a la iglesia, tal vez tienen pensamientos completamente heréticos, ¿no? Porque no hemos hecho un buen trabajo de prepararlos para ser buenos miembros de la iglesia, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que todo miembro de la iglesia va a tener que ser capaz de dar una descripción exacta de la Trinidad, ¿verdad? Porque claro, eso tampoco es realista, ¿no? Pero al menos tienen que haber recibido una instrucción clara. Otro beneficio es que nos ayuda también a mantenernos enfocados en las cosas que son más importantes, ¿verdad? Nosotros, si justamente no tenemos claro qué cosa es el evangelio, qué cosas son las doctrinas fundamentales que tenemos que predicar, nosotros podemos acabar predicando un falso evangelio. ¿Cómo así? ¿No? Hemos dicho, esto de hecho pasa mucho lamentablemente, creo que esto pasa mucho en las iglesias, en nuestras iglesias evangélicas. ¿Cómo así? Pues, como no sabemos la diferencia entre doctrinas primarias y doctrinas secundarias, y creemos que tenemos que estar de acuerdo en todo, y si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces tú no crees la Biblia, entonces a la primera disputa, debate, nos separamos, ¿verdad? Y entonces, ahora, yo no solamente me distingo por el evangelio que tenemos los dos en común, sino por la diferencia que yo tengo contigo. Como yo hablo mi iglesia al costado tuyo y tengo que mostrarles a las nuevas personas por qué te conviene más estar conmigo y no con el del costado, ya no solamente voy a predicar lo que los dos te predicamos, sino lo que me distingue a mí de él. ¿Me explico? Sí, claro. Y entonces, si nos acabamos nosotros enfatizando lo secundario en nuestra predicación, nosotros podemos acabar predicando un falso evangelio. No necesariamente porque lo que estemos predicando sea falso, sino porque no es el evangelio, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplo bien claro, aplicado a mi trasfondo reformado presbiteriano, ¿verdad? Una cosa que la gente, todo el mundo sabe acerca de los presbiterianos, bueno, todo el mundo entre comillas, pues, ¿no? Es que nosotros creemos en la predestinación, en la soberanía de Dios. Si yo me pongo a predicar la predestinación como si fuera lo más importante que las personas tienen que creer, entonces estoy predicando otro evangelio. No porque la predestinación sea falsa, sino porque estoy presentando la predestinación como si fuera lo más importante, cuando no lo es. ¿Me explico? Claro. Creo que muchos de nosotros justamente, especialmente cuando estamos jóvenes y estamos recién aprendiendo teología, nos emocionamos por todas las cosas que estamos aprendiendo y entonces tenemos este celo evangelizador, ¿no? Y queremos que convencer a todos de que crean como nosotros creen, pero tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Y el credo también nos puede ayudar en esto, de no tergiversar el evangelio, mantenernos enfocados en lo principal, no solamente capacitarnos de esta manera para tener comunión con el resto de hermanos, sino también saber cómo preparar
a los nuevos miembros en las cosas más importantes que tienen que creer. Gracias, hermano Daniel. Y justamente, Xiomara lo mencionaba hace un momento como un ejemplo, ¿no? Que en alguna ocasión, de repente, incluso entre iglesias, no hay acercamiento, no hay comunión. ¿Cuál sería el peligro más importante que pueda existir si de repente la iglesia local o el pastor o los ancianos le dan mayor prioridad a una doctrina secundaria sobre una doctrina primaria? Una doctrina primaria hablando, yo lo resumo como, podría utilizar las 5 solas de repente: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo Dios la gloria, ¿no? Si una iglesia local pone énfasis en las doctrinas secundarias sobre las primarias, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál sería el peligro, el mayor peligro para los miembros de esta iglesia? Sí. Bueno, aparte del sectarismo que crea, ¿verdad? De la división que crea. Por consiguiente, como resultado de ese sectarismo y de esa división, entonces nosotros también nos desconectamos del resto de la iglesia y perdemos beneficios espirituales. ¿A qué me refiero? Conocemos muy bien todos nosotros la ilustración que Pablo hace acerca de la iglesia como cuerpo, ¿verdad? Y que todos nosotros somos miembros, ¿verdad? De los unos de los otros. Okay. Normalmente nosotros lo aplicamos a la congregación, solo a la congregación en particular, ¿no? Entonces, todos nosotros, los miembros de la congregación, somos miembros del cuerpo, ¿verdad? Y entonces por eso necesitas tú congregarte, venir y... Ok. Pero si lo vemos en el contexto de la carta a los Corintios, Pablo no le está escribiendo a una sola congregación, ¿verdad? Sabemos eso porque incluso en los primeros capítulos él habla de que había divisiones entre ellos y que algunos decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, este de acá, ¿verdad? Entonces le está escribiendo a diferentes grupos en la ciudad de Corinto. Y a ellos los que le dice: somos un solo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo y a cada uno de nosotros se nos ha dado un don para el beneficio de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo soy sectario y me separo del resto de la iglesia y no me junto contigo porque no estamos de acuerdo en todo, yo también soy como el meñique que le dice al resto del cuerpo: no te necesito. Y yo entonces pierdo contacto con todos los dones espirituales que Cristo le ha dado al resto de la iglesia, y entonces mi propia formación espiritual se puede deformar. Así como un dedo separado del resto del cuerpo se deforma y se pudre y se muere, ¿verdad? Es por eso que todos nos necesitamos mutuamente. Todos los que somos cristianos, verdaderos cristianos, llámese presbiteriano, bautista, pentecostal, metodista, anglicano, independiente, lo que sea, nos necesitamos mutuamente. Nosotros solamente vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Lo que nos manda a hacer en Cristo, juntos. No podemos serlo separados, ¿verdad? Entonces, los presbiterianos tienen ciertos dones que Dios le ha dado, que todo el resto de la iglesia necesita, pero lo mismo es para los pentecostales, lo mismo es para los... Esa aplicación del cuerpo no se limita a la congregación, sino se le aplica a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese sectarismo puede resultar también en una deformación espiritual y hasta muerte espiritual, como le podía pasar a un, como le digo, al meñique que se separa de mi cuerpo y se pudre y se muere, ¿verdad? Claro. Acá hay una pregunta que nos hace Luis Grimaldo, ¿sí? Xiomara, ¿puedes leerlo? Porque yo ahorita con mis lentes de contacto no puedo. Ah, mentira. Bueno, sí, dice: buenas noches. Todas las denominaciones dicen basarse en las escrituras, dice, pero tiene diferente doctrina. ¿Quién determina qué doctrina es primaria o no?
Sí, bueno, para eso justamente es que necesitamos prestarle atención a personajes como Ireneo, ¿verdad? Ireneo combatiendo doctrinas, herejías. Ellos también, los herejes a los que combatía Ireneo, también apelaban a las escrituras. No es que ellos no creían la Biblia y por eso eran herejes. Ellos creían en la inspiración de la Biblia al igual que los otros. El problema es que la estaban interpretando mal, ¿verdad? Y estaban ellos acabando con opiniones que no eran permisibles, ¿no? Eran totalmente repudiables. Entonces, ¿a qué apela Ireneo? Justamente pues es al consenso de todas las iglesias que los apóstoles fundaron. Y ese consenso está registrado en la regla de la fe, en los credos que la iglesia ha producido, ¿verdad? Que repito, eso no le pertenece a ninguna denominación en particular. Eso nos pertenece a todos nosotros. Es parte del pasado, del legado, de la herencia que todos los cristianos tenemos por ser miembros de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, a eso podemos nosotros apelar, ¿no? Al consenso unánime que había entre las iglesias que los apóstoles plantaron desde el inicio acerca de la fe fundamental de la iglesia, que está resumida en cosas como la regla de la fe y el credo. Ahora, claro, y para que quede claro para nuestros queridos hermanos, entender de alguna u otra manera, estamos utilizando la palabra técnica porque sabemos que estamos en un ambiente académico, el triaje teológico, entender las verdades fundamentales, las doctrinas fundamentales de las secundarias y las terciarias, que eso no quiere decir que no son importantes, no significa ecumenismo, ¿no? ¿No, profesor? No, sí, claro. No significa ecumenismo. Se significaría tal vez, si podríamos usar la palabra ecumenismo, tal vez un ecumenismo tal vez evangélico, ¿no? Claro. No en el tipo de ecumenismo que se promueve en algunos sitios que, esto no es para tirarle barro a ninguna iglesia, pero pues el ecumenismo, por ejemplo, que promueve, no estamos hablando de ese comunismo el que promueve, pues el papado ha estado promoviendo ya por muchos años, ¿verdad? En el cual uno lee el catecismo católico romano, el moderno, y yo no estoy inventando eso, está en la página del Vaticano para que cualquiera que lo lea, que quiera leerlo, lo pueda hacer, ¿no? Ellos hablan de que básicamente el único que se necesita ahora para ser salvo es realmente seguir los dictados de tu conciencia. Entonces, cualquier persona de buena voluntad puede considerarse hijo de Dios, ¿no? Y de eso no estamos hablando nosotros, ¿verdad? Por eso es que luego ellos intentan, bueno, ahora están haciendo la paz y orar con personas de diferentes religiones como si estuvieran orando al mismo Dios. De eso nosotros no estamos hablando. Justamente por eso es que hay una regla de la fe, hay un credo, hay unas cosas fundamentales básicas que se tienen que creer para ser considerado una verdadera iglesia, ¿verdad? Un verdadero evangelio que se está predicando, un verdadero cristiano, ¿no? Entonces no estamos acá diciendo que la doctrina no importa, que con tal que queramos ser buenos, no todos estamos aquí juntos, todos somos hijos de Dios, pero no estamos diciendo eso, que es el ecumenismo que se promueve en nuestros días, ¿no? Entonces, estamos hablando de si se puede usar la palabra ecumenismo, que yo sé que muchas veces es una mala palabra, parece una lisura, ¿verdad? En muchas de nuestras iglesias. Así como católicos. Sí, exacto, como la palabra católico, ¿no? Que es una palabra que se usa, que los cristianos han usado por siglos, ¿no? No solamente los romanos, pero eso, ¿no? De que si estamos hablando en un ecumenismo, un buen ecumenismo, un ecumenismo en el buen sentido de la palabra, porque la palabra ecuménico significa universal, parecido católico, ¿verdad?
Entonces, estamos reconociendo de que la iglesia es más grande que mi congregación, es más grande que mi denominación, y que todos aquellos que estamos de acuerdo en el Evangelio tenemos que unirnos. Y entonces, no para ignorar. Entonces, esto también debo aclarar, ¿no? Cuando estamos diciendo aquí bueno, no estamos diciendo de que no importan las diferencias que tengamos, vamos a ignorar los debates que tenemos acerca de si tenemos que bautizar a niños o no, ¿verdad? Eso no estamos diciendo. No estamos diciendo que tengamos que negar nuestras convicciones, nuestras confesiones. Lo que estamos diciendo es que no reconociendo la diferencia entre doctrinas primarias y doctrinas secundarias, a pesar de que yo tenga mi denominación, a pesar de que yo tenga mi congregación que enseñe diferente a la de la esquina, no debo dejar que eso impida que yo tenga comunión con esos hermanos, que tenga buenas relaciones con ellos, que realmente seamos amigos y colaboradores en el Evangelio. No necesitamos ser parte de la misma institución, de la misma organización. Estamos hablando de una comunión espiritual que está fundamentada en el Evangelio. Entonces, no estamos diciendo que no importan las diferencias, no estamos diciendo de que no importa lo que tú creas, no estamos diciendo nada de eso. Tampoco no estamos diciendo que vamos a formar una nueva denominación que traiga todos juntos. No, eso no funciona. Las diferencias, miren, no estamos diciendo que no han habido diferencias. Volviendo al caso de Ireneo, que he estado usando tanto, él reconocía que diferentes iglesias tenían diferentes costumbres y se respetaban. No estamos intentando imponer lo mismo, la misma regla uniforme en todas partes. No, se reconocen que hay diferencias. Los cristianos nunca hemos estado de acuerdo en todo y nunca vamos a estar de acuerdo en todo hasta que venga el Señor Jesucristo y nos revele su verdad perfecta, ¿verdad? Siempre van a haber diferencias, ¿verdad? Pero tenemos que entender qué cosa es el Evangelio y entonces practicar un tipo de, por eso repito, un tipo de ecumenismo evangélico, que está basado y motivado por el Evangelio y para la gloria del Cristo, que todos confesamos juntos, ¿verdad? De otra manera, nosotros realmente, por más que nos llamamos evangélicos, somos anti-evangélicos en un sentido, porque aparte de que distorsionamos el Evangelio predicando lo que nos distingue del resto como si fuera lo más importante, aparte de eso, también el Señor dijo, en su oración, lo que se conoce como su oración sacerdotal en Juan 17, dice que conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen. Pero así sabrán que el Padre me envió por el amor que se tienen los unos por los otros. Pero si en vez de tener comunión, buenas relaciones, tolerar las diferencias que siempre van a haber, nos paramos peleando, dividiendo, separando, ¿quién va a creer de que realmente nosotros, que nos llamamos todos evangélicos, estamos representando a Cristo, ¿verdad? Nadie va a creer nuestro evangelio, perdemos nuestra credibilidad y de hecho nos convertimos en enemigos de Cristo porque nos convertimos en escándalo y obstáculo para que otros crean. Claro. Y justamente, ¿se me escucha? No sé. Sí, se me escucha. Sí, justamente San Agustín, ¿no? Ya decía, ¿no? Unidos en lo esencial, en la duda libertad y en todo caridad o en todo amor, ¿no? Richard Baxter, que es un puritano, él tiene un libro muy famosísimo, se llama Pastor Reformado. Sí, él tiene un apunte, si no recuerdo, en el capítulo 8 habla sobre justamente la unidad de la iglesia. Y dice, comenzando, dice, somos culpables de menospreciar la paz y la unidad de la iglesia. Muchos cristianos dicen comprender la necesidad de amor y armonía entre los creyentes, pero hacen muy poco para promoverla. Esto impide muchas veces, y como bien dice el profesor Daniel, hace que podamos dar mal testimonio a los que no son creyentes, ¿no?
y literalmente eso también pisotearía el evangelio. Entonces, hay una pregunta que también me gustaría que pudiera responder. Y hay estas frases que se dicen normalmente, ¿no? Dicen, la doctrina divide, no son necesarias las denominaciones, solo soy cristiano y punto. Y se acabó, nada más. ¿Qué opinión tiene acerca de esas afirmaciones? ¿No son necesarias las denominaciones, profesor? Bueno, las denominaciones son resultado del hecho de que, repito, nunca hemos estado de acuerdo en todo y nunca vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero con respecto a la primera afirmación, la doctrina divide, bueno, podríamos decir, si vemos desde la perspectiva de la regla de la fe, Uh-huh. esa doctrina une en vez de dividir, ¿verdad? Porque todos reconocemos que estamos confesando al mismo Cristo, al mismo Salvador, al mismo Dios, al mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa doctrina une. Entonces, yo creo que justamente cuando uno desarrolla una teología sana, una doctrina sana, eso, en vez de llevar a la división, puede llevar a la unión, a la unidad. Eso no quiere decir que vamos a tener unidad con todos, porque el hecho de que haya una fe fundamental quiere decir que va a haber cosas que nosotros no podemos tolerar dentro de la iglesia, y de ahí surge la noción de herejías, ¿no? Herejía, pues, es un error que atenta contra una verdad fundamental de la fe y que pone en peligro el alma. Por eso es que hacían lo que hacían con estos herejes, ¿no? Se les denunciaba, se les anatemizaba, bueno, no me acuerdo cómo se dice ahora, pero el punto es ese, ¿no? Entonces, la doctrina puede dividir, pero no tiene que hacerlo. Y si tenemos una doctrina sana, de hecho, nuestra doctrina puede llevarnos a la unidad y al amor, ¿no? Que al final eso es lo que la sana doctrina, la Biblia utiliza esta expresión de la sana doctrina. La sana doctrina lleva a la piedad, al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Es la sana, pero es doctrina, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo de que no nos importa la doctrina. Lo que estamos diciendo es que nuestra doctrina tiene que ser una doctrina sana, que tenemos que estar centrados en el Evangelio. Las diferencias denominacionales no se pueden negar, no van a desaparecer, pero lo que estamos diciendo es que no deben impedirnos tener comunión y buenas relaciones con otros hermanos evangélicos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. No sé si responde. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y actualmente nosotros, no sé si usted sabe, pero en Latinoamérica, ¿no? Se usa, hay muchas iglesias que dejan de lado la doctrina, ¿no? Y solamente se enfocan en lo que es motivar a las personas nada más y darles ahí palabras de aliento y vas a superarlo y vas a hacer esto y vas a hacer el otro, como si fuera que la persona es, no sé, lo es todo, ¿no? ¿Usted por qué cree que se deba a eso? ¿A qué cree que se deba, que han dejado de lado la doctrina? Bueno, yo creo que parte del problema, ciertamente no es todo, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que parte del problema justamente es que yo diría que puede ser una mala interpretación, entendimiento del principio de sola escritura, en el cual sola escritura se convierte, la escritura no es la máxima autoridad que debe guiar mi estudio, que está en comunicación con otras fuentes como la tradición, como la razón, ¿verdad? Pero cuando nosotros solamente lo que importa es lo que la Biblia pues me dice a mí, mi propia experiencia, ¿no? Nos olvidamos de lo que la iglesia ha confesado a través de los siglos, a través de su historia. Entonces acabamos con un entendimiento bastante distorsionado del cristianismo, en el cual pues lo único que importa soy yo,
cómo me sienta, ¿verdad? Como que se le quita valor, ¿no? Sí, pero está mezclado con otras cosas también. Por eso dije en parte, pero por otra parte también puede ser también un énfasis que ha habido también como resultado de todas estas disputas doctrinales y teológicas, la opinión justamente que citaron, la doctrina divide, realmente es casi como, puede ser en parte, no totalmente, repito, un resultado del mal trabajo que nosotros hemos hecho como iglesia con respecto a la unidad, justamente porque damos un mal testimonio, dividiéndonos por tonterías. Entonces algunas personas concluyen, no me voy a enfocar en eso porque veo que resultan cosas malas, ¿no? Y me enfoco en otras cosas como mi experiencia, ¿verdad? Cómo se está sintiendo la gente. Repito, eso no explica todo, ¿verdad? Pero sí, acá también vemos otra necesidad por la cual tenemos los evangélicos, las personas que sí reconocemos la importancia de la doctrina, tenemos que también estar unidos, porque si digamos que en nuestra comunidad surge uno de estos pastores que predica lo que se le da la gana y está promoviendo tonterías, ¿no? También cómo podemos denunciarlo de una manera que realmente realmente la gente haga caso en nuestras iglesias, ¿no? Si todo el mundo dispara contra el otro, si es cada uno por sí mismo, entonces no hay, es solamente la opinión del pastor, pues, ¿no? Pero si nosotros como evangélicos, nuestras iglesias aprenden a hablar juntos y a pronunciarse sobre algunos temas, también podríamos tal vez tener más éxito confrontando a este tipo de movimientos que surgen en medio nuestro, porque podríamos denunciarlos juntos también, ¿no? Para el bien de la iglesia. No sé si eso responde, Xiomara. Sí, profesor, la verdad que sí. Son como usted dice, es un conjunto de muchas cosas y hay más temas, más puntos, ¿no? Claro, porque inclusive, claro, yo también, yo sostengo esta teoría, ¿no? La doctrina divide, sí, vamos a decirlo, con las falsas enseñanzas, pero la doctrina también une, ¿no? En este fundamento único. La pregunta sería, y es importante enseñar teología sistemática, y es importante enseñar teología y estudiar la palabra de Dios bajo no solo algo biblicista en el sentido de decir, solamente me cierro en mi cuarto y con mi Biblia y ahí estoy, ¿no? Sino también tener un amplio panorama de las tradiciones que se venían dando y en este caso sobre los sistemas que se hablaron, ¿no? Los credos, las confesiones que ayudan, no que sean más que la escritura, sino que ayudan más bien a poder entender cosas doctrinales de repente más profundas, ¿no? Y por ahí te vas enfocando hacia donde el Señor te lleva. ¿Cómo mantener ese equilibrio, profesor? ¿Cómo mantener este equilibrio entre la unidad y la distinción? ¿Cómo se puede, consejos de cómo poder estar unidos a pesar de las diferentes denominaciones, ya en lo práctico, ¿no? Bueno, yo en mi tesis doctoral, yo escribí acerca de la unidad de la iglesia a mediados del tercer siglo, viendo los escritos de este padre de la iglesia conocido como Cipriano de Cartago. Y parte del trabajo es una propuesta de cómo podemos aplicar estos principios en las iglesias evangélicas el día de hoy. Y una de las conclusiones que yo derivo de mi estudio de Cipriano y bueno, de la iglesia, es que aquí cumplen un rol fundamental y clave los pastores, los líderes de la iglesia, ¿verdad? Ellos necesitan modelar esta actitud para el resto de las personas en su comunidad, en sus relaciones con otros pastores y con otras comunidades, ¿no? Entonces, unas cosas bastante prácticas,
¿no? Ya que podemos hacer para mostrar unidad a pesar de nuestras diferencias, que no van a desaparecer, repetimos, ¿verdad? Es que, por ejemplo, nuestros líderes, nuestros pastores, pueden entablar una amistad, tener relación, saber lo que está pasando en las otras iglesias y, por ejemplo, cuando nosotros oramos en el culto de la iglesia, no solamente oramos por las necesidades nuestras, propias de nuestra congregación, sino que también oramos por las necesidades de otras congregaciones en nuestro vecindario, en nuestro distrito, ¿verdad? Eso es un solo ejemplo, algo bastante práctico, ¿verdad? Que se puede hacer y que comunica a las personas en la congregación que están participando del culto y, bueno, a todo el mundo, de que a pesar de que tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? Nos reconocemos mutuamente como miembros del mismo cuerpo, ¿no? Cuando estamos orando por la iglesia, no solamente oramos por la congregación, sino oramos por otras necesidades. Otras cosas que podrían hacer, ¿no? Es justamente los pastores buscar proyectos juntos que se puedan hacer, invitar a personas en la congregación para que trabajen juntos en esos proyectos, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, también podrían haber estas fraternidades o incluso concilios, ¿no? De pastores locales en los cuales se juntan para discutir temas que son de interés común, que afectan a toda la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, estamos todavía pasando por la pandemia, ¿verdad? Y creo que lo normal es que cada congregación decida lo que hacen, ¿no? Yo creo que sería muy provechoso que en vez de que yo solo tenga que decidir qué es lo mejor para la iglesia, el pastor, como pastor, podría también tener conferencia, conversación con otros pastores, aprender lo que ellos están haciendo en sus congregaciones, cómo están lidiando con la pandemia, ¿verdad? Y de ahí tal vez desarrollar una política todos juntos, o por lo menos tener esta conversación que me va a ayudar a tener un entendimiento más amplio de la situación, mejores ideas, va a ser de beneficio para mi congregación. Relacionado a este tema también, si yo estoy en comunión, en conversación con las otras personas, entonces también podemos saber si es que hay necesidad una necesidad urgente en otra congregación que podamos nosotros apoyar, ayudar. Sabemos que pastores han muerto en esta pandemia, algunos han estado en el hospital, ¿verdad? Tal vez si nos enteramos de que el pastor de la esquina o de 2 cuadras acá está pasando por alguna ansiedad, tal vez juntos podemos también ayudarlo, a pesar de que no está en nuestra congregación, porque consideramos que tal vez algunas conferencias juntos también, un evento como este, en el que no solamente participa un solo pastor, sino diferentes pastores de diferentes congregaciones. En fin, hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer para comunicar a nuestras congregaciones, a nuestro pueblo y a todo el mundo, de que a pesar de que tenemos nuestras diferencias, estamos unidos en el Evangelio y somos una iglesia, ¿verdad? Para la gloria de Dios y que Cristo realmente salva y crea puentes, ¿no? Entonces, habrían otras cosas que podríamos decir, podríamos pasar acá el resto de la noche con ideas, cosas que podríamos hacer, pero lo que resalto es que, bueno, en mi tesis y creo que es vital que aquí los que realmente asuman el liderazgo en este proyecto de fomentar la unidad de la iglesia son los mismos pastores, los mismos líderes de la iglesia, para que modelen. Muchas veces los miembros son más ecuménicos, por falta de otra palabra, ¿no? Porque hacen cosas con otra gente, pero el pastor mismo no se junta con nadie más que él, ¿no? Entonces, pero necesitamos realmente una mente más, en vez de decirle ecuménica, llamémosla evangélica, ¿está bien?
entender que el Evangelio va mucho más allá de la confesión propia de mi congregación o denominación. Sí, wow. Bueno, eso sí es muy cierto, ¿no? Lo que dice. Y bueno, para ya terminar, ¿qué le recomendaría a una persona nueva en la fe, ¿no? Que no tiene ningún distintivo y que está buscando congregarse a una iglesia? Y de la misma forma, ¿qué le recomendaría a una persona que empezó a darse cuenta de que las doctrinas de su iglesia, que su iglesia maneja, ¿no? Se encuentran en muchas discrepancias, ¿no? Sí. Pues yo, la primera recomendación que viene en la mente es que no se apresure a nada, ¿no? Yo mismo he caído en muchas veces, en este celo, ¿no? De que cuando uno está joven en la fe, está aprendiendo, está entusiasmado, está con fuego, la pasión, y entonces todo se tiene que hacer pronto, ya, rápido. Y la verdad es que cuando recién estamos empezando en la fe, hay tantas cosas que no conocemos, que no entendemos. Así que en vez de decir, porque recién he empezado a leer un libro de teología, decir, mi pastor es un hereje y me voy. Entonces, no, tal vez antes de hacer eso, pues simplemente que sea paciente, que siga creciendo en su fe, ¿verdad? Que se capacite más, que estudie, no solamente lea su Biblia, obviamente la Biblia la tiene que leer todos los días, orando a Dios, ¿no? Como ya dijimos, nosotros somos evangélicos, creemos en la inspiración de las Santas Escrituras, en nuestra máxima autoridad doctrinal, pero la misma Escritura te dice que Dios ha dado maestros a la iglesia para la edificación. Entonces, trabajos cristianos, no solamente modernos, sino también de otras épocas, ¿verdad? Del pasado, de los padres, seguir creciendo, seguir creciendo. Tenemos que recordar que una de las cosas que cuando Cristo le habla a las iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Habían algunas iglesias que estaban así, como decimos, patas arriba, ¿no? Parecían iglesias de nombre nada más. Él le dice incluso a una, le dice, yo te voy a vomitar, te voy a escupir, ¿no? A mí me parece muy interesante que a las personas que se están manteniendo fiel dentro de esas iglesias, Cristo no les dice, váyanse y empiecen su propia iglesia. Le dice, manténganse fieles, manténganse fieles. El Señor te ha puesto ahí por alguna razón, ¿verdad? Él es soberano. No te estoy diciendo que nunca salgas, no estoy diciendo eso, sino mi primera recomendación, como Xiomara, tú dijiste a alguien que está aprendiendo estas cosas, es que no te apresures, ¿no? Sé paciente, busca al Señor, sigue aprendiendo y buscando a Dios, creciendo en conocimiento, creciendo en gracia, el Señor te va a dar la sabiduría para que sepas qué hacer a su debido tiempo, cuando Él te lo haga claro. Bien, esto fue el tema de hoy, triaje teológico. ¿Algunas palabras, Elizabeth? Yo siempre, sí, creo que todos hemos aprendido un poquito, de hecho, desde el inicio, el simple hecho de entrar a buscar qué es triaje teológico ya es algo nuevo y es importante que estemos en constante aprendizaje y resaltar, ¿no? Que efectivamente hay doctrinas primarias que nos hacen ser creyentes, que nos unen, que nos hacen conformar una sola iglesia, estemos en donde estemos, la denominación que tengamos. Y también hay otras secundarias que aunque dividen nuestras denominaciones, no dividen nuestra fe, ¿no? Que somos hermanos, que hay muchas iglesias en Lima, en otros departamentos y en otros países y que tenemos hermanos en muchos lugares y eso nos debe llenar de alegría, ¿no? Y orar por ellos, aunque no estemos de acuerdo con todo lo que, como en una familia, como en una casa, ¿no? No estamos de acuerdo con todo, pero los amamos y nos amamos y esa debe ser nuestra meta. Mientras la palabra del Señor permanezca intacta, unidos en amor, ¿no? Que esa debe ser la meta. Xiomara.
Sí, están haciendo bulla acá afuera, pero ya, no hay problema. Sí, sí, ¿no? El hecho de nosotros mismos acá compartir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Natalia, tú eres bautista, nuestro hermano Daniel es presbiteriano, yo soy pentecostal, nuestra hermana Elizabeth es... Un poquito de todo. Claro, o sea, no tiene, eso no tiene tantas cosas que nos impidan a nosotros no poder compartir ciertas cosas. Y es más, eso enriquece, como el profesor Daniel decía, ¿no? Enriquece mucho nuestro conocimiento, porque yo también cuando leí algunas en los foros, ¿no? En las tareas, así, para los chicos que quieran matricularse en CTV, ¿no? Cuando leí ahí, era como que, wow, mira, eso pasa, oh, mira, qué interesante. Yo ni idea, ¿no? Yo pensaba que solamente en mi iglesia habían cosas así y yo, wow, mira, qué bueno. Y ya, ¿no? Entonces, de verdad que sí, ¿no? Es muy enriquecedor para todos nosotros y el hecho de saber triaje teológico también nos ayuda a nosotros a poder reconocer esos aspectos, ¿no? Básicos para nuestra vida diaria también, ¿no? Amén. Y creo yo, y ya para ir cerrando y después las últimas palabras del profesor, entender el triaje teológico nos ayuda a no levantar muros tan altos, o sea, que tanto así que nos volvamos sectarios, ¿no? Personas que inclusive te dicen hereje por temas escatológicos o por la música que escuchas. No, es que solamente se tiene que adorar con salmos, no, es que se tiene que adorar solamente con himnos, ¿no? Entonces, no, es que ustedes, es que son músicas aburridas, entonces no tienen el fuego, ¿no? Entonces te dicen, o hasta te dicen persona natural, o te dicen personas o natural o racional, o los otros que son también del otro bando que le dicen emocionalistas, ignorantes de la palabra. Entonces como que se lanzan piedras y luego así se cruzan, ¿no? Y exacto, ¿no? O sea, se lanzan piedras, pero entendamos esto, chicos, podamos no estar de acuerdo y vamos siempre nosotros en la denominación en la que esté, según la conciencia y también visto en la escritura, obviamente, como nuestra máxima autoridad de fe práctica, que tenemos que proclamar lo que vemos en la escritura. O sea, eso no quiere decir, ay, entonces yo no voy a hablar de estos temas porque puedo herir, como dijo el pastor, herir susceptibilidades, ¿no? Yo confieso que eso es lo que se cree en esta congregación, por eso es necesario también las confesiones de fe, ¿sí? En cada denominación. Y es por eso que nosotros tenemos que confesar lo que nosotros vemos en la escritura y es verdad. ¿No? No podemos estar de acuerdo en todo, pero eso no quiere decir de tacharle herético al otro hermano o decir hereje. Ya si su doctrina ataca la centralidad del evangelio, es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí hay que denunciarlo, ¿no? Así que, algunas últimas palabras, profesor Daniel. No, solamente quiero agradecerles por la invitación una vez más, decirles que disfruté mucho de esta conversación y le pido al Señor de que siga usando estos foros, estas conversaciones, justamente para ayudar a todas las personas que los escuchan a crecer en su fe, a crecer en el amor del Señor, crecer en amor a la iglesia, todo esto para la edificación del reino de Dios y para la gloria de nuestro amados. Muy bien, amén. Bueno, esto fue Logos CTV, entrevistas con el profesor Daniel Eguiluz, que ya pronto lo tendremos en el Perú. Sí, cuéntanos un poco igual el profesor sobre lo que está haciendo, profesor. Esto debía preguntarle en el inicio, ya, pero pero vamos a que romper el no, yo soy de Lima, yo soy de Perú, pero en el año 99 con mi familia nos mudamos a los Estados Unidos. No me crié en la iglesia evangélica, yo fui criado católico romano. Entonces, fue después, aquí en los Estados Unidos, que me hice realmente discípulo de Cristo, seguidor de Él, comencé a asistir a una iglesia evangélica, ¿verdad? Entonces, pero tenía este deseo de servir a la iglesia. Honestamente, nunca pensé regresar al Perú, y para ser completamente franco, cuando yo me fui, pensé, pues no, yo no regreso más, ¿no? Pero, pues Dios cambió mi corazón, ¿no? Y entonces, después que saqué mi maestría en teología, me invitaron a enseñar en el CEL, ¿verdad? Ahora UCEL, ¿no?
Entonces, ahí fue que descubrí la gran necesidad que hay de entrenar a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que en el Perú hay mucha pasión, mucho entusiasmo, muchas ganas de servir al Señor, pero a veces falta un poquito justamente de preparación teológica. Y me encantó mi experiencia ya en el CEL, entonces ahí es donde, cuando conocí a mi esposa, también allá ella era una alumna del seminario, y entonces decidimos capacitarnos más para dedicarnos de lleno a la formación teológica. Entonces, por eso es que regresamos a Estados Unidos para que saque el doctorado, y ahora ya con el doctorado estamos regresando al Perú. Estamos el 22 de este mes, o sea, en 10 días. Dios mediante, les pido a todos los que están escuchando que hagan una oración porque todo salga bien, porque ya sabemos que las cosas están un poco inestables, no solamente por la pandemia, sino por todo lo de las elecciones, para que todo se concrete como estamos planeando, pero sí, ya nos estamos mudando. Y entonces desde inicios de este año, que también he estado empezando a apoyar a CTV por medio de las clases virtuales, entonces he enseñado una clase acerca de la... También ahora estoy enseñando una clase acerca de la historia de la iglesia, pero queremos dedicarnos de lleno a la formación teológica de líderes de todo trasfondo. Queremos servir a toda la iglesia, y una de las cosas que en mi misión, la misión que Dios me ha dado, es justamente fomentar la unidad que tenemos en el Evangelio, y entonces por eso es que Natalia y Xiomara escucharon tanto de la unidad en la clase de eclesiología, y por eso me invitaron a hablar de esto. Pero eso es un poquito acerca de mí. Con mi esposo tenemos 2 hijos pequeños. Gracias a Dios no me han interrumpido la entrevista. Natalia de 3 años y Matías de 1. Muy bien. Bien, hermanos de Logos CTV, de verdad, muchísimas gracias por estar también aquí con nosotros, por sus preguntas en los comentarios. Seguimos en actividad. El próximo sábado tendremos una entrevista también con el profesor Daniel Calle. Estaremos hablando de Cristología, así que no se pierdan la próxima semana. Y seguimos en actividad, seguimos con los cursos. Si quieren más información, puedes escribirnos ahí en el inbox, ¿sí? Para que te podamos dar mayor información sobre los cursos que estamos dictando y cuándo se estará abriendo también un nuevo periodo para poder seguir el programa que tiene que tiene Centros Teológicos Bautistas. Ya estoy confundiéndolo con el programa que tiene sí, así que esto fue todo por hoy, para la gloria y honra del Señor. Dios los bendiga a cada uno. Nos estamos viendo pronto. Buenas noches. Gracias, nos vemos.